Bueno, arrancamos con un nuevo análisis a fondo y hoy vamos directos al dominio E del RBT Test Content Outline. Sí, un área que a veces, trae cola. Exacto. Nos vamos a enfocar exclusivamente en la documentación y el reporte. Que a ver, para muchos profesionales que están en el día a día, en la trinchera, digamos, esto suele verse como el temido papeleo. La carga administrativa del final del turno, claro. Eso es como esa tarea pesada de última hora. Pero la misión de hoy para quienes nos escuchan es cambiar esa perspectiva de forma radical. Porque vamos a ver por qué este dominio es, sin exagerar, la médula espinal de cualquier intervención clínica en ABA. Totalmente de acuerdo. Es el pilar central. Y para arrancar a mí me gusta usar una analogía. Me gusta imaginar el rol del técnico de comportamiento del RBT como el de un periodista de investigación. Ah, me encanta esa comparación. Sí, alguien que está desplegado la primera línea. Alguien que está físicamente en la casa, en el colegio o en la clínica, recopilando esos hechos crudos y reales que luego van a determinar el curso de la historia clínica. Vale, vamos a desgranar esto un poco. ¿Por qué un nivel tan extremo de rigor al documentar no es solo una simple sugerencia administrativa, sino una necesidad absoluta? Pues mira, esa analogía del periodista de investigación da justo en el clavo, porque captura muy bien la responsabilidad de ese momento exacto. Si conectamos esto con el panorama general, la realidad clínica es que nadie, absolutamente nadie, trabaja de forma aislada. Claro, hay todo un equipo detrás. Exacto. Un técnico forma parte de un ecosistema mucho más amplio. Es un equipo que incluye a los supervisores, a los cuidadores, los maestros, terapeutas del habla. Y en este ecosistema, el técnico es el puente de comunicación indispensable. El eslabón clave. Eso es, el analista, el BCBA, que es quien diseña, analiza y ajusta el plan, no está físicamente presente cada minuto de cada sesión, es imposible. Entonces, si ese puente de comunicación falla o transmite información distorsionada, el supervisor se queda literalmente a oscuras. Completamente oscuras. Y claro, si el BCBA está a oscuras, el plan fracasa. Eso está más que claro. Pero, ¿qué apaga la luz exactamente? Porque imagino que no hablamos solo de que el individuo no quiera trabajar en un programa específico un martes cualquiera, sino de factores casi invisibles que el profesional tiene que, digamos, cazar al vuelo durante la sesión. Efectivamente. Y aquí es donde entramos de lleno en el terreno de las variables del entorno, que son críticas. Vale, las famosas variables ambientales. Sí, estas variables tienen el poder de alterar drásticamente la motivación de una persona y su capacidad para procesar información o para aprender en ese momento. El estándar clínico exige identificar y reportar estos factores de inmediato. ¿Y cuáles serían las más evidentes para empezar? Pues la categoría más evidente suele ser la salud física y la medicación. Pensemos, por ejemplo, en un caso donde un cliente solo ha logrado dormir 3 horas por un resfriado severo. 3 horas. O alguien que acaba de iniciar una nueva pauta de medicación, por ejemplo, para el TDAH, y que como efecto secundario temporal le está causando un letargo profundo ese día. Claro. Fíjate, yo lo pienso y si yo duermo 3 horas, me cuesta horrores encender el ordenador por la mañana. Ya, nos pasa a todos. Así que no me quiero ni imaginar la carga cognitiva que supone intentar adquirir una habilidad comunicativa nueva y súper compleja bajo esas condiciones de fatiga. Es que es exactamente la perspectiva correcta. La línea base de respuesta de esa persona va a caer en picado ese día. Lógicamente. Y claro, si en el reporte solo consta algo genérico como hubo baja participación, el supervisor lee eso y podría pensar, vale, el programa de enseñanza ha perdido efectividad o el reforzador ya no funciona. ¿Y entonces cambia el plan? Exacto. Cambia el plan cuando en realidad el problema subyacente y temporal era simplemente una falta severa de sueño. Vale. Entiendo la teoría. Perfecta. Pero en la práctica, a ver, ¿cómo separa quien está implementando el plan lo que es verdaderamente relevante a nivel clínico de lo que es solo ruido de fondo? Porque las guías mencionan cambios de rutina o del entorno, pero hay casas que son un torbellino constante. Es un desafío inmenso, no te lo voy a negar, y requiere una observación muy aguda. A veces no estamos buscando un evento monumental, a veces son alteraciones muy sutiles en la rutina diaria. Por ejemplo. Por ejemplo, empezar a asistir a unas clases extraescolares nuevas. Eso añade una carga de fatiga enorme que antes no existía en esa franja horaria.
Claro, llegan agotados a la sesión. Eso es. O algo tan temporal y banal como la presencia de unos pintores haciendo ruido en el pasillo de la casa durante la terapia. Obras en casa, el horror. Tal cual. Ese ruido constante de fondo introduce una sobreestimulación sensorial que te altera por completo las variables de control del entorno de aprendizaje. No puedes ignorarlo. Entiendo. ¿Y qué hay de la parte emocional? Bueno, yendo un paso más allá están esos factores emocionales o sociales que son potentísimos. Desde algo como el fallecimiento de la mascota de la familia. Que a un adulto igual le parece menor, ¿no? Exacto, puede parecer menor para alguien externo, pero es un mundo absoluto para un niño. Hasta situaciones de alto voltaje emocional, como un proceso de divorcio en el hogar o discusiones fuertes. Todas estas piezas, aunque a primera vista parezcan invisibles para la sesión concreta, modifican las contingencias de la conducta diaria. Lo que me parece vital destacar de todo esto, y creo que es el núcleo, es el riesgo ético. Porque si se omite esta información en las notas, el cerebro humano tiende a rellenar los huecos por su cuenta. Siempre, es inevitable. Sí, es que he visto casos donde, ante un aumento de conductas desafiantes, la tentación rápida, es decir, cosas como «hoy se porta mal porque está caprichoso» o «hace esto para ponerme a prueba». Madre mía, el clásico me está poniendo a prueba. Exacto. En lugar de indagar y reportar objetivamente que, oye, ha habido un cambio en la medicación o no ha dormido. Es que sustituir la observación ambiental por suposiciones mentalistas de ese tipo no solo es un error técnico de manual, es que roza la negligencia. Negligencia directamente. Totalmente. Si las variables cambian y el equipo no lo sabe, el plan deja de ser terapéutico. E incluso, y esto es muy grave, podría volverse inseguro o aversivo para la persona que está recibiendo el servicio. Vale, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque todo esto que estamos hablando va directamente en contra de nuestra propia naturaleza humana. Sí, 100%. El cerebro humano está diseñado evolutivamente para emitir juicios rápidos, para poner etiquetas a las emociones de los demás de forma instantánea y así saber a qué atenernos, si hay peligro, si no lo hay. Sin embargo, el análisis de conducta exige una precisión clínica que resulta casi contranatural al principio. Exige, digamos, extirpar nuestras interpretaciones personales de los hechos observables. Es que es un reentrenamiento cognitivo en toda regla para el profesional. Pasar del lenguaje coloquial de la calle al lenguaje clínico requiere muchísima disciplina. Y mira, la frontera que separa una documentación deficiente de una excelente radica justamente en dominar esta diferencia entre el lenguaje subjetivo y el lenguaje objetivo. La línea divisoria. Eso es. Y la norma aquí es inamovible. El lenguaje objetivo se construye única y exclusivamente sobre lo que se puede ver, escuchar y medir. Son hechos puros y duros. Nada de opiniones. Cero. No hay cabida para opiniones, ni deducciones, ni sentimientos propios, ni juicios de valor. Pues me gustaría que desgranáramos el ejemplo clásico que siempre aparece en la guía cuando se discute este dominio, porque creo que ilustra el problema a la perfección para nuestra audiencia. Venga, vamos a ello. Imaginemos que en una nota de sesión alguien escribe, y cito, «El cliente estaba molesto». El famoso estaba molesto. Eso es. En una conversación de pasillo, tomándonos un café, todos asentiríamos pensando que sabemos de qué habla. Ah, estaba molesto. Vale. Pero el estándar exige algo como «El cliente lloró durante 2 minutos después de la presentación de una demanda». El abismo que separa estas dos frases me parece sinceramente fascinante. Es que es un abismo inmenso, y es el que determina si los datos sirven para algo o si acaban directamente en la papelera. Analicemos la palabra molesto por un momento. Vale. Es un cajón desastre. Es un término paraguas que carece por completo de utilidad clínica. Porque cada uno lo interpreta como quiere. Exactamente. Para una persona, que un individuo esté molesto puede significar que suspiró profundamente y apartó la mirada. Ya. Pero para otro profesional, estar molesto equivale a que agarró una silla y la arrojó contra la pared. Si el supervisor a final de mes lee molesto en el historial, ¿cómo grafica eso? No hay topografía de la conducta, no hay intensidad, no hay duración. Claro, es como si un cardiólogo recibiera un informe de urgencias que dice el paciente notó el corazón raro. Qué buena analogía, ¿sí? En lugar de recibir un electrocardiograma con la frecuencia exacta o la presión arterial, no te dicen nada útil. Una analogía perfecta. Es exactamente lo mismo. En cambio, fíjate, cuando el reporte indica lloró durante 2 minutos después de la presentación de una demanda, de repente tenemos un escenario cristalino. Tenemos todos los datos. Tenemos la topografía exacta de la conducta, que es llorar. Tenemos un parámetro medible, la duración de 2 minutos.
Y, algo de un valor incalculable, tenemos el antecedente directo que desencadenó la respuesta. La presentación de la demanda. Eso es. Con esa tríada de información sobre la mesa, el equipo clínico ya puede tomar decisiones basadas en evidencia y no en presentimientos o adivinanzas. Vale, pero seamos realistas por un momento y permíteme jugar a ser el abogado del diablo aquí. Adelante. Si estás en medio de una sesión compleja, lidiando quizás con una rabiete severa que incluye intentos de agresión o autolesión, no es una exigencia casi robótica pedirle a un técnico que, además de mantener la seguridad de todos, esté calculando mentalmente los segundos y redactando mentalmente con frialdad forense. A ver, es una excelente objeción y creo que refleja muy bien la presión real del entorno clínico. Pero hay que aclarar algo. Nadie exige que el profesional sea un robot insensible en ese momento. Menos mal. La empatía y el manejo seguro y compasivo de la crisis son la prioridad absoluta en ese instante. La clave está en que la documentación posterior de ese evento sí debe ser forense. Ah, vale, la distinción entre la acción y el reporte. Justo. No se trata de reprimir la emoción humana en el momento de intervenir, sino de filtrar el lenguaje a la hora de escribir el registro. Mira, otro ejemplo muy común que ilustra este filtro. La típica frase de «tuvo un berrinche terrible». Clásico también. La palabra terrible es completamente subjetiva y está supercargada de juicio. Claro. Lo que para un novato es terrible, igual para un profesional con 15 años de experiencia en casos severos, es un martes cualquiera por la tarde. Exactamente. Depende del prisma de quien mira. Por eso, la transformación objetiva de esa frase en la nota debería ser algo como «lloró en voz alta, se tumbó en el suelo y pateó el mobiliario durante 7 minutos inmediatamente después de pedirle que guardara la tableta». Datos puros. Al leer esto, cualquier profesional del mundo puede visualizar la misma escena con absoluta exactitud, independientemente de su nivel personal de tolerancia al estrés. Eso nos lleva de forma muy natural a la estructura del documento en sí. Ya sabemos qué lenguaje usar, la importancia de la objetividad, pero ¿cómo se ensambla el rompecabezas de una nota? Porque una nota de sesión profesional no es un diario íntimo ni un cuaderno de bitácora donde uno escribe lo primero que le viene a la cabeza al salir por la puerta. En absoluto, ni mucho menos. Hay que recordar siempre que las notas de sesión son registros médicos y legales. Por lo tanto, su anatomía está estrictamente estandarizada en la industria y hay elementos que son absolutamente innegociables en cada reporte diario. A ver, repasemos esos elementos entonces. Las directrices suelen empezar por lo más obvio, pero que curiosamente he visto que es donde más errores administrativos ocurren. Hablo de la fecha y la hora. Sí, la base de todo. Y aquí tengo una duda sobre la pedantería de los tiempos. Si una sesión termina, digamos, a las 4:58 de la tarde, la tentación de ponerle 4 a 5 en la nota es enorme. ¿Realmente importa tanto redondear 2 minutos en un papel? Importa muchísimo. Y quiero ser categórica aquí. Bajo ningún concepto se debe redondear el tiempo. ¿Tan grave es? Puede parecer un tecnicismo superburocrático, pero registrar la hora exacta de inicio y fin, digamos de 16:05 a 16:58, protege la integridad de la facturación. El redondeo sistemático, cuando el caso se audita, es una de las principales señales de alarma de facturación fraudulenta. ¡Ostras! Los seguros médicos y las entidades reguladoras exigen que el tiempo facturado corresponda al minuto exacto de servicio que se ha prestado realmente. Ah, vale. Eso cambia la perspectiva por completo. No es un capricho del supervisor por molestar al técnico, es una cuestión de integridad legal. Totalmente legal. Vale, entonces fecha y hora exacta sin redondear. El siguiente bloque asumo que ya es el contenido clínico real, la chicha de la sesión. Así es. Se deben detallar siempre los objetivos trabajados. Nada de vaguedades. Nada. No sirve poner «trabajamos en sus metas» o «hicimos los programas». Hay que especificar qué programas concretos del plan de intervención se han implementado ese día. Y seguido de esto, los datos recolectados. Este es, digamos, el corazón numérico de la sesión. Hablamos de frecuencias precisas, duraciones, latencias o porcentajes de éxito en ensayos discretos. Para visualizarlo un poco mejor, nada de poner «el cliente lo hizo muy bien identificando colores». Prohibido. Tendría que ser algo como «identificó el color rojo de forma independiente en 13 de 20 ensayos». Exacto. Poner muy bien es usar un adjetivo vacío y subjetivo. Poner 13 de 20 es aportar un dato científico irrefutable. Queda clarísimo. ¿Y qué más falta en la estructura? El cuarto pilar son los procedimientos utilizados.
Si el plan clínico prescribe ciertas técnicas, la nota debe reflejar que efectivamente se usaron. Para dar constancia. Claro, se aplicó reforzamiento diferencial de tasas bajas o quizás implementó el procedimiento de extinción que estaba estipulado para las conductas de escape. Hay que nombrar la metodología exacta que se ha empleado. Lo cual nos devuelve a lo que comentábamos justo al principio de todo. El quinto elemento indispensable entonces son las variables ambientales que pudimos observar ese día. Correcto. Ese factor externo que alteró la sesión, sea el ruido de la calle, el sueño o la medicación, debe quedar plasmado. Y por último, pero de vital importancia, la comunicación con los cuidadores. Las interacciones con la familia o con los maestros en el colegio también deben documentarse en la nota. Y aquí preveo otro campo minado para la dichosa subjetividad. Sí, uno de los más grandes. Porque ¿qué pasa si los padres llegan muy frustrados un día y se desahogan quejándose amargamente de la actitud del niño en casa o incluso del propio servicio de terapia? ¿Cómo se documenta todo eso sin que la nota parezca el guión de un culebrón dramático? Pues filtrando la información a través del mismo prisma objetivo del que hablábamos antes. Para las conductas, si un padre está visiblemente enfadado, el reporte no debe decir «El padre montó en cólera y se quejó amargamente de que el colegio es un desastre y no aguantan más». Demasiado dramático. La traducción clínica y neutral sería algo como «El cuidador reportó frustración con el entorno escolar, indicando que hubo incidentes de conducta durante el recreo». Así se preserva la información vital, que es el conflicto en la escuela, pero se elimina todo el componente emocional y dramático que es innecesario para el registro clínico. Fíjate que esto plantea una pregunta importante. Si miramos el panorama a largo plazo, de meses o de años de intervención con una familia, ¿qué impacto real tiene el conformarse con escribir notas genéricas? Esas que se rellenan casi por inercia en 2 minutos al salir por la puerta, frente a redactar notas con el nivel de rigor forense que estamos describiendo hoy. El impacto es abismal. Es literalmente la diferencia entre ofrecer un tratamiento que cambia la trayectoria de vida de una persona y caer en la negligencia clínica. Una nota genérica, repetitiva y vaga crea lo que llamamos una ilusión estadística. Una ilusión estadística. Sí, puede mostrar un falso progreso, lo cual retrasa la transición del cliente a entornos menos restrictivos, porque el supervisor cree que aún necesita el mismo nivel de apoyo. O, por el contrario, puede ocultar un estancamiento severo, haciendo que una persona pase 6 meses sometida a un programa ineficaz que nadie se molesta en cambiar, simplemente porque las notas dicen que todo va bien. Esa ilusión estadística me parece peligrosísima a nivel ético. Y hablando de peligros y de ética, los estándares profesionales dedican mucha atención a los pecados capitales de la documentación. Esos errores recurrentes que pueden llegar a poner en riesgo la licencia del supervisor y la viabilidad del propio caso. El primero creo que ya lo hemos rozado bastante, es el uso del lenguaje emocional o crítico, pero hay palabras específicas que saltan a la vista enseguida. Uy, sí hay palabras que son auténticas banderas rojas éticas para cualquier auditor. Encontrar en un registro médico profesional términos como manipulador, mocoso, agresivo por naturaleza o incluso desafiante es una infracción de los códigos éticos de nuestra profesión. Qué fuerte leer algo así en un historial médico. Es que cuando alguien usa la palabra manipulador, está criminalizando la conducta del individuo. Está asumiendo una intencionalidad maquiavélica y consciente por parte de esa persona para fastidiar a su entorno a propósito. Y es fascinante por qué caemos tanto en eso. Como humanos, necesitamos atribuir motivos internos a lo que vemos, pero en nuestra disciplina, el análisis de conducta, sabemos que esa conducta que desde fuera etiquetamos como manipuladora no es maldad intrínseca. Para nada. Es simplemente el resultado lógico y predecible de un historial previo de reforzamiento. El individuo hace simplemente lo que le ha funcionado en el pasado para obtener lo que necesita en ese momento. Exactamente. Y etiquetarlo peyorativamente en una nota ciega por completo al equipo ante la verdadera función de la conducta. Otro error devastador del que tenemos que hablar es la manipulación directa de los datos, ya sea exagerando o minimizando las cifras reales. A ver, entiendo por qué alguien exageraría una rabieta. Quizás si el profesional se siente muy abrumado, infla los números para que el supervisor intervenga y le dé más apoyo o pida ayuda extra. Eso ocurre, sí. Pero, ¿por qué alguien minimizaría los datos problemáticos? ¿Para que la sesión parezca un éxito rotundo de cara a los padres? Ese es un motivo muy frecuente, tristemente. El deseo de complacer a los padres o de demostrar alta competencia frente al supervisor
Lleva a algunos profesionales a redondear a la baja los tiempos de los episodios disruptivos o a escribir en la nota 0 conductas problemáticas cuando en realidad sí hubo incidentes, aunque fueran de baja intensidad. ¡Qué locura! Maquillar los datos, aunque sea con buenas intenciones, para no preocupar a la familia, priva a la persona de recibir las modificaciones que su plan necesita urgentemente. Básicamente es un sabotaje silencioso del tratamiento. Es como apagar la alarma de incendios porque hace mucho ruido, en lugar de intentar apagar el fuego. ¿Y qué me dices del famoso fenómeno de copiar y pegar? Lo he visto en muchísimos ámbitos administrativos. Ese hábito de usar la misma plantilla genérica día tras día. El típico, el cliente participó activamente, realizó sus tareas sin problemas y mostró buena disposición. El famoso copiar y pegar suele nacer del puro agotamiento o de las prisas por terminar el turno e irse a casa. Pero es un riesgo legal y clínico colosal. Fraude, me imagino. Sí, si un auditor o un regulador revisa el expediente y ve que 20 notas consecutivas de un mes son idénticas palabra por palabra, eso se considera fraude de forma inmediata. Las personas son dinámicas, cambian día a día, su entorno cambia. Es matemáticamente imposible que 20 sesiones transcurran de forma idéntica sin absolutamente ninguna variación en el ambiente o en los datos recogidos. Tiene toda la lógica del mundo. El expediente tiene que reflejar esa variabilidad humana natural. Y hay un último error del que quiero hablar que me parece profundamente humano, pero crítico para la integridad del equipo. La ocultación de los errores propios de implementación. Un tema delicado. Esa reticencia a escribir en la nota o a decirle al analista a la cara que un procedimiento salió mal porque el propio técnico se equivocó al seguir el protocolo. El miedo a las reprimendas es muy real en cualquier trabajo, pero ceder a él contamina todo el análisis conductual. Piénsalo así, si el técnico aplica mal un procedimiento de extinción y como resultado el cliente empeora, pero el técnico documenta que lo aplicó perfectamente para cubrirse las espaldas, El supervisor pensará que la técnica no funciona. lógicamente, el supervisor deducirá que el procedimiento no es válido para ese individuo y lo desechará. Y así se perderá una estrategia que quizás era exactamente la correcta, simplemente porque falló la honestidad en el reporte. La transparencia respecto a los propios errores no es un signo de debilidad profesional, es un requisito innegociable para la validez de los datos. Entonces, si recapitulamos, ¿qué significa todo esto para nuestra audiencia? Si juntamos todas estas piezas, la precisión matemática del tiempo, la ausencia total de juicios de valor, la valentía de reportar los errores propios, nos damos cuenta de que no estamos hablando simplemente de rellenar unas casillas en una tableta al terminar el turno, ¿verdad? Ni de lejos. Para solidificar esto en la práctica diaria, el estándar sugiere que quien documenta adopte una especie de lista de verificación mental al finalizar cada jornada. Una checklist rápida. Eso es. Antes de firmar la nota y darle a guardar, uno debe preguntarse internamente: 1. ¿Están los tiempos y los datos registrados con exactitud implacable y sin redondeos? Clave. 2. He logrado traducir las observaciones o quejas del entorno a un lenguaje conductual estrictamente objetivo y neutral. 3. He reflejado fielmente lo ocurrido sin añadir mis interpretaciones sobre lo que la persona estaba pensando o sintiendo. Cero mentalismos. Exacto. Y 4. De forma crucial, he reportado el progreso basado en los procedimientos estipulados sin ocultar ninguna desviación o error por mi parte. Si la respuesta a todo esto es afirmativa, entonces se está cumpliendo con la verdadera excelencia clínica. Es una hoja de ruta impecable, la verdad, para mantener la brújula ética bien orientada en medio del caos que a veces es la rutina diaria. Y bueno, para cerrar este análisis a fondo, hay una reflexión que trasciende por completo las normativas de facturación o las auditorías internas de las agencias. A ver, cuéntame. Es algo que a menudo se pierde de vista en la rutina clínica, pero que a mí personalmente me otorga una dimensión completamente nueva a este dominio. Nos enfocamos muchísimo en el impacto inmediato del plan, en el supervisor, en rendir cuentas a los padres. Pero si pensamos en el horizonte a largo plazo, estos registros son documentos médicos que perduran en el tiempo. Sí, son permanentes. Imaginemos por un momento a ese mismo cliente que hoy es un niño, años en el futuro. Imaginemos que a los 25 años, ya sea por curiosidad personal o por necesidad legal, decide solicitar acceso a su propio expediente clínico. Cuando lea esas notas de sesión, no estará leyendo simple papeleo administrativo de una clínica. Estará leyendo su propia historia.
Exacto. Estará leyendo la biografía documentada de su propia infancia o de sus años formativos. Si ese documento está plagado de adjetivos como manipulador, molesto, caprichoso o agresivo, le estamos devolviendo una narrativa profundamente distorsionada e injusta de sus propios esfuerzos y de sus dificultades. ¡Qué perspectiva tan potente! En cambio, cuando el profesional documenta con una precisión objetiva y aséptica, describiendo los hechos puros, los entornos, las contingencias exactas de ese día, está preservando la verdad de esa persona. Esa biografía clínica merece ser escrita con la máxima dignidad, justicia y respeto hacia el ser humano que está detrás de los números y los datos. Así que vale la pena que quienes nos escuchan se pregunten hoy, cuando le damos a guardar a esa nota de sesión, ¿qué tipo de legado histórico estamos dejando sobre la vida de otra persona? Es una perspectiva que cambia por completo el paradigma de nuestro trabajo diario. Y creo que refuerza que la objetividad clínica no es frialdad ni falta de empatía, como a veces se piensa. Al contrario, ser riguroso, ser preciso y abstenerse de juzgar es la forma más elevada de respeto que un profesional le puede ofrecer a la historia vital de su cliente. Una idea sin duda poderosa para replantearnos nuestra práctica diaria a partir de mañana. Gracias por acompañarnos en esta disección del rigor, la ética y la humanidad que se esconden detrás de la documentación. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.